Vamos a tejernos esta blusa muy sencilla y muy rápida de hacer y además muy fresca para el verano. Para los materiales vamos a necesitar 200 gramos de hilo 100% algodón de un color predominante, en este caso es el color azul, 50 gramos de hilo de algodón color claro, un ganchillo del 3.5 y otro ganchillo del 4. Si no tienes los dos, puedes usar uno de ellos. Para hacer el granny square vamos a empezar con un anillo mágico. Vamos a construir 3 cadenitas y vamos a construir al lado de esas 3 cadenas 2 puntos altos, 3 cadenas al aire, 3 puntos altos juntos, tres cadenas al aire y vamos a seguir construyendo. Tejemos estos grupos de 3 puntos altos 2 veces más para completar la primera vuelta del granny square. Cuando lleguemos al final vamos a cerrar con un punto deslizado y ahí tenemos nuestra primera vuelta en el primer color. Vamos a traer el siguiente color. Lo amarramos a una de las esquinas del hilo y vamos a subir 3 cadenas. Vamos a hacer 2 puntos altos juntos, una cadena y nos vamos a ir al otro espacio donde hay otra esquina. Ahí vamos a construir 3 puntos altos juntos, tres cadenas al aire y otros 3 puntos altos en ese mismo espacio, una cadena al aire y nos vamos a ir al otro espacio. Así lo vamos a hacer en los siguientes 2 espacios. Vamos a construir estas esquinas de 3 puntos altos, 3 cadenas y otros 3 puntos altos. Esto sería la segunda vuelta del granny square. Al llegar al último espacio donde construimos los 2 puntos altos y las 3 cadenas al aire, vamos a hacer otros 3 puntos altos, 3 cadenas al aire y vamos a unir con las primeras cadenitas que tejimos un punto deslizado y cortamos el hilo porque vamos a cambiar de color nuevamente al color azul. Tú lo puedes hacer con la variedad de colores que quieras, pero en este caso estoy utilizando solamente 2. Traemos el otro color y vamos a amarrarlo también a una esquina. Así es como a mí me parece que quedan mejor los granny squares, cuando los amarras en la esquina y los empiezas a construir a partir de ahí. Hacemos las 3 cadenitas al aire y 2 puntos altos, una cadena al aire. Vamos al siguiente espacio y vamos a hacer 3 puntos altos en ese espacio. Luego hacemos una cadena al aire para ir al espacio donde está la esquina y ya sabes cómo se construyen las esquinas, así como lo hice en la vuelta anterior. Se van a estar construyendo 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos en ese mismo espacio y separamos con una cadena para ir al siguiente espacio. Vamos a rodear toda la vuelta de la misma forma en las esquinas, pues como se construyen las esquinas y en los espacios construyes con 3 puntos altos. Vamos a construir una vuelta más ahora con el siguiente color, que es el color crema. Aquí mi granny square mide 10 centímetros de lado y lado. Te recomiendo que lo hagas de esa medida si tu blusa debe medir entre talla chica y talla mediana. Si eres talla más grande, hazlos de 12 centímetros. Ahora bien, tenemos estas piezas, son 10 piezas las que tejí de la misma forma. Yo las intercalé, en unas empecé con azul, en otras empecé con el color crema. Al final tengo 10 y voy a unir esta última para enseñarte cómo las uní. Debe quedar esta forma para poder rodear el cuello y los hombros, ¿ok? Te voy a enseñar cómo vamos a unirlas. Vas a agarrar cualquiera de los 2 hilos y vas a juntar las 2 piezas. Te vas a ir en una esquinita, ahí vas a pasar el hilo, lo vas a amarrar si quieres. Y entonces vas a empezar agarrando una hebrita de uno de los granny squares y una hebrita del granny square de enfrente. Vas a pasar el hilo a través de los dos, va a hacer un punto bajo y en el siguiente movimiento vas a agarrar igual hebra de uno y hebra del otro, haces un punto deslizado y vas a seguir haciéndolo en todos los espacios que veas de las trencitas. Hay que agarrar una hebra de un lado y una hebra del
de enfrente y lo vas pasando en punto deslizado así hasta el final de esa línea del granny square, que sería uno de los lados, ¿ok? Cuando llegas al final, nada más pues sacas el hilo, haces un punto bajo y le cortas al hilito. Y de esta forma ya no se descose. Vas a hacer lo mismo con todas las orillas hasta cerrar la pieza. Ya que tienes unidas todas las piezas, vamos a empezar en cualquier parte de nuestro cuello de granny squares. Vamos a traer nuestro hilo que va a ser el predominante, en mi caso va a ser el color azul. Vas a empezar con 4 cadenas al aire y vas a empezar a tejer puntos triple altos. Enredas 2 veces en el gancho y sacas 1, 2, 3 veces el hilo, ok. Enreda 2 veces y te vas fijando en cada espacio donde hay una oportunidad de hacer un punto triple alto, lo haces. Cuando llegas a la esquina, a tu primera esquina de lo que es el cuello, vas a hacer en ese espacio de la esquina un punto triple alto, 3 cadenas al aire y en el mismo espacio otro punto triple alto. O sea, te quedan 2 puntos triples altos en el mismo espacio separado por 3 cadenitas, ¿sí? Y sigues todo alrededor haciendo lo mismo haciendo puntos triples altos. Cada esquina vas a repetir la operación que ya hicimos ahorita en esta esquina. Ya que tejiste algunas vueltas, tienes que irte midiendo la blusa para saber si ahí en esa parte donde están las esquinitas que hicimos, así que queda un espacio como estos, si ahí puede quedar bien tu bocamanga hasta ese espacio, que te quede holgadito y que además abarque lo que es el pecho, ¿verdad? Si tú ya te sientes cómoda con esa medida, entonces lo que vas a hacer es terminar. Yo hice 4 vueltas, terminas de tejer alrededor del cuello, de mi rectángulo que es el cuello, y ahí las esquinas las vas a unir para que a partir de ahí empieces a construir hacia abajo lo largo de tu prenda, ¿verdad? Aquí se ve como que la tengo al revés, pero es que así tenemos que ir tejiendo hacia arriba. Entonces ahí en la esquina vas a empezar a tejer, haces 4 cadenitas y sigues haciendo puntos triples altos, ¿sí? Y vamos a empezar a tejer de forma tubular, es lo que te decía, tejes a lo largo de la prenda, del largo que tú quieras. En mi caso es aproximadamente entre 45 y 50 centímetros de largo desde el hombro. Aquí en la esquinita donde ya abarcamos todo el frente, entonces llegamos aquí al otro espacio de esquina y hacemos como si fuéramos a hacer un punto triple alto, pero vamos a agarrar también el espacio que hay de la otra esquinita de la pieza que está en la parte de lo que vendría siendo la espalda para unirlos los dos, y entonces nos va a quedar ahí la bocamanga. Aquí te va a quedar un hueco donde va a ir la manga, ¿verdad? Lo que es el espacio de la bocamanga. Damos la vuelta a la prenda. Vamos a seguir construyendo todo alrededor, vueltas y vueltas hasta que llegues a tu altura deseada. En mi caso son entre 45 y 50 centímetros. Es lo que quiero que mida mi prenda, ¿verdad? Midiéndola desde el hombro hasta lo largo máximo. Aquí con un punto deslizado cierro mi prenda. Ahora vamos a ver cómo terminar las mangas. Ya están terminadas, así van a quedar ese largo, pero quiero darle como un toque especial hacia el final para que se vean lindas y muy femeninas, ¿ok? Aquí podemos ver el largo de mi prenda. Construí 10 vueltas, es lo que di en total, aparte de las 4 vueltas alrededor de todo el cuello. Nos vamos a ubicar aquí en una de las bocamangas y vamos a traer un poco de hilo del cremita que está utilizando, el color claro. Y en la parte de abajo de la bocamanga, que es donde menos se ve, ahí vamos a hacer un punto bajo. Vamos a empezar con un punto bajo para amarrar el hilo ahí bien. Y vamos a estar haciendo puntos bajos todo alrededor de la prenda. Vamos a hacer 2 puntos, o sea, un punto bajo en cada espacio. Vamos a hacer 1, 2, ese es el tercero. Y en el tercero hacemos 3 cadenas. Y en el mismo espacio hacemos otro punto bajo. Lo vamos a hacer otra vez. Un punto bajo,
otro punto bajo en el siguiente espacio, otro punto bajo, y aquí vamos a hacer 3 cadenas, 3 cadenitas al aire, y en el mismo espacio un punto bajo, ¿sí? Vamos a ir construyendo toda la prenda así, un punto bajo en cada espacio, serían 3, y en el tercero hacemos 3 cadenas y cerramos con un punto bajo en el mismo espacio. Ya que rodeamos toda la manga, vamos a juntar el principio y el final con un punto deslizado. Cortamos el hilo y así queda nuestra manga. ¿Verdad que se ve bien bonita? Le da un toque muy especial y algo diferente, algo para que no se vea tan sencilla la parte de la manga. Y así queda mi prenda. Espero que te haya gustado este video, que fue un poquito más rápido de lo normal, pero es muy sencillo, es muy fácil. A veces intuitivamente te das cuenta cómo tienes que desarrollar tu prenda. Me encantó, me gustó mucho, es muy fresca para el verano. Espero que hagas alguna igual o parecida o con otros colores. Me gustaría ver qué otras combinaciones se pueden lograr con tu imaginación. Muchas gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo. Adiós.